Buenas noches, gracias a todos por venir a esta presentación. Voy a estar compartiéndoles lo que es ya mi tercer libro, en este caso mi primer novela, Aurora. Pero antes de arrancar con la susodicha presentación, vamos a tener un entremés poético a cargo de mi estimada Niki Usagi. ¿Le dejo con ella? Muy buenas noches. Yo lo siguiente que leeré serán algunos poemas y fragmentos de mi poesía de 3 libros a un vampiro. Quiero empezar por dramaturgo. Solloza en un idioma no humano, un instrumento que en manos extrañas melodías. Al oírte, todos los santos que cuelgan a mi cuello te imploran clemencia. Yo te imploro atención. Yo, fiel mujer de tu séquito. Al caer la tormenta, corre pies descalzos que se entierran en la hierba. En la tormenta, los perros te tienen una enorme aversión. Gritos guturales, piel escamosa, espeluznante presencia. A coros las aves de rapiña cantan tu canción. Siguiente, Nosferatu. El alivio se encuentra en el susurro del viento. Al caer la noche, el cadáver de tus recuerdos se apodera de mí. Ya no seduces, me has arrancado a un ritual de melancólico sadismo. Gobiernas por completo mis sueños, sumiéndome en pesadillas más insanas. Gozo el néctar del dolor que me proporcionas. Amén, Señor, porque aún en la tortura tu sangre es mi enajenado capricho. Deseo de abrazar nuestro pútrido romance. Tu hipnotismo, un par de ojos verdes. Madre dolorosa, te ruego, agradezco sus 7 puntas clavadas en mi pecho. Su mano dará calor que necesito esta noche. Tus agrietados labios sonarán el goteo de las lágrimas. Un nocturno. Sé que no estás, que no vas a volver. No te necesito, sé bien que no. Por ende no debo extrañarte. No debo traer conmigo tus recuerdos de un ayer. Somos ajenos, vos, ya no me querés en tu vida. Yo no quiero algo real, al de carne y hueso. Es un imaginario, una idea en el que yo mismo plasmé un paraíso. De eso vivo, el amor está en mi cabeza, el dolor en mi pecho y en mi estómago un nudo de náuseas y arcadas que con desilusión me dejaste. ¿Cuántas veces te dije adiós? Dale un puñetazo al cristal de la ventana que me asfixio. No quiero tu nombre grabado, no te quiero ver rondando en mis salas si eres translúcido. Imploro el olvido, ven ángel negro, ven. Tu nuevo amor, felicidades por tu nuevo amor. Disfrutas de la felicidad que te brindará un nuevo alma que te ame. Aunque dudo que ella encuentre la belleza en tu sonrisa de dientes faltantes, relacionándola con un escritor francés. Pero no necesito, por supuesto. Fácilmente caerá en el encanto de la mirada cansada que se recuesta sobre tu colchón de ojeras café. Durante el invierno abrigará tu cuerpo con tus largos cabellos, como arropados de telaraña, y podrán desbordar de placer por el roce de tus finos dedos. Caricias de roble seco, marchito y sin vida. Para finalizar, cierro con Muerto. Estuvo escrito, quiero decirlo, en este último noviembre. Como si tu silencio me guardase en una crisálida, que al llegar de tus cartas rompen el encierro para abrirme carrera en tu encuentro. Así, batiendo rádicamente mis alas, que al solo de tu aliento se deshacen, aferrada al alma ingenua de un amor incierto, unilateral. Antiguo y profundo ideal, hoy solitario, es la noche húmeda de un sutil cursi atragantado por sus pensamientos. Una flor silvestre arrancada de su vida por las manos de un infante. No volverá a verte ni a oírte. Estoy tan triste como si te hubieras muerto. Bueno, antes de contarles sobre mi novela Aurora, les
Les adelanto que si les interesa adquirirla, pueden escribirme para hacer la preventa, ¿sí? Bueno, ¿qué es Aurora? Aurora es una ciudad que yo imagino entre Corrientes y Misiones. ¿Y qué es lo que pasa en Aurora? En Aurora vive nuestro personaje principal llamado Demian. Y Demian, desde muy pequeño, es, digamos, asediado por una entidad diabólica llamada Mandinga. La estructura de la novela va alternando entre pasado y presente. Podemos decir que se puede englobar en el terror, la fantasía, la sátira, el humor negro, pero para que se empapen un poquito más, voy a leerles el prólogo y veo 3 escenas aisladas. Esto es Aurora con ustedes. Vamos. Prólogo. Ciudad de Córdoba, 1988. Demian se levantó de su escritorio. Le pareció inútil escribir sus memorias. La hoja seguía en blanco. Sacó de su bolsillo un retazo de tela verde, lo arrojó al cesto de basura y lanzó un fósforo adentro. Vio eso retorcerse en el fuego. ¿Valía la pena quemar el pasado? Siendo profesor de historia, sabía que el pasado solo podía borrarse en novelas como la tan famosa 1984. Demian tenía algo con el pasado, una obsesión. Su carrera académica tenía raíces en profundas vivencias de su infancia, hechos inolvidables. La noche anterior no había dormido. Encendió la televisión y se detuvo en una película antigua de los años 20. Se trataba de un documental que revelaba antiguas supersticiones acerca de la brujería en Occidente. Lo más llamativo del largometraje, que de por sí era bastante básico, era la representación del demonio, un tipo degenerado, obeso, de cuerpo peludo, que reía, retorciendo su lengua y atormentando por igual a frailes y monjas. No era un hilo del destino. El pasado era una telaraña cuya red había atrapado a Demian. Solo quedaba esperar a que la devoradora sienta hambre y venga por él. La máquina de escribir, la hoja en blanco, se uniría a ella. Esta máquina proyectaba una imposible, morbosa y espectral forma, como la de una cabeza deforme con la lengua afuera. En la oscuridad más allá de su ventana, mirar hacia el vacío, todo le provocaba sensación de vértigo, pero había sido otro el que una vez cayó al vacío. La medianoche empezaba a salir de su sepulcro, y es durante estas horas cuando lo macabro sucede con más frecuencia. Demian tenía que regresar en un par de horas a Aurora, la ciudad donde había nacido. Ya no podía detenerse. Al llegar, se daría cuenta que nada había cambiado. Quizás su destino era acabar en la casa de los locos, riendo, exhibiendo su lengua, como aquel demonio de la película, tratando de explicar que una vez la oscuridad transmutaba en un perro negro, lamió su rostro. Mientras él se hallaba sujeto a un chaleco de fuerza, ante la atónita mirada de los médicos, riendo, con pomberos, diablos y lobisones bailando a su alrededor. Bueno, en el inicio que les leí, el Demian está llegando a Aurora, no siendo ya un adulto. En ese momento, él va recordando su infancia que narra en un diario. Esta otra escena que les voy a leer es cuando él es un niño y esta entidad maligna lo aterra, ¿no?, en las pesadillas. Esto es el capítulo 4. Luego de rezar, le pedí a mamá que dejara encendida la lámpara de Buffy. Ese dibujito animado tenía la sonrisa idiota de siempre, pero su luz me ayudaba. Al menos eso creí en mi inocencia. Como una broma macabra, cuando la pesadilla inició, yo tenía mi lámpara de Buffy en las manos, pero recorría un horrible cementerio, exactamente igual al que había visitado con mi abuela. Pero ahora esos ojos en las placas, en las fotos se movían. Podía oír una musiquita, así que decidí seguirla. En esa época obviamente no existía, pero la imagen, cuando la pienso hoy, me hace pensar en un Indiana Jones, pero con pijama de ositos.
Moví mi lámpara para iluminar un poco las sombras y de vez en cuando pisaba algún hueso. Poco a poco fui reconociendo esa música, la canción de Tomar el té de María Elena Walsh. Cuando llegué al centro de la ceremonia, el susto fue tal que mis manos temblaron, la lámpara se cayó, estrellándose, haciéndose añicos. La oscuridad debió llegar en ese momento, pero sin embargo, todo estaba iluminado por una irradiación amarillenta que surgía en las paredes de las tumbas. Pero lo peor de todo eran esos invitados a tomar el té. El encargado de la música era Mandinga. Mientras daba saltos, como la imagen que vi, su uña larga hacía girar el tocadiscos. Su lengua reptiliana bailaba entre sus afilados dientes, reía, babeaba como perro. Tenía los ojos amarillos y cada globo ocular miraba en una dirección distinta. Daba música con una mano, mientras que con la otra me señalaba al centro de esa diabólica reunión. Allí estaba Hugo, mi amigo, como en nuestro primer encuentro, aunque esta vez no estaba rodeado de peluches, sino de muertos. La mesita estaba limpia, pero el té dentro de la taza de plástico era verdoso y tenía gusanos dentro. Uno de los muertos dio un sorbo y me sonrió. Los gusanos reptaron entre sus dientes negros, otros le cayeron por el cuello y se arrastraron por su corbata roja. No tardé en reconocer a otro, era mi abuelita, pero con la piel blanca, igual que la de mi amigo. Al verme, dibujó una sonrisa, pero fue mucho para su desgastada piel. La mejilla se le rasgó, dejando expuesta la carne, ya oscurecida. Levantó la taza mirándome fijamente, como brindando en mi honor, y dio un sorbo. Mi amigo se dispuso a beber también, pero su cuello se dio con un chasquido y su cabeza quedó colgando junto al hombro. La música comenzó a sonar más fuerte, el ruido era ensordecedor. Ya no era necesario que Mandinga girara el disco, este se movía por voluntad propia. Entonces el demonio era capaz de aplaudir, mientras reía diabólicamente y daba saltos como un payaso del infierno. El día de la muerte de mi abuela en aquel cementerio, solo escuché la expresión de un cuerpo. Ahora iba a verlo todo de frente. Los invitados a la fiesta, por un momento, se quedaron con los ojos fijos. Hugo seguía con su pelo torcido, la lengua afuera, y una mano que parecía no darse cuenta de nada, y continuaba llevando mecánicamente el té podrido en dirección a la cabeza y derramando líquidos sobre el cuello. Pensé taparme los oídos, pero no lo hice. Entonces escuché el estallido. Todos los cuerpos del banquete infernal se hincharon desde el pecho, luego por la garganta y finalmente la cabeza, hasta que los ojos de cada uno salieron de sus órbitas. Mientras Mandinga seguía riendo, los invitados a la fiesta de té desaparecían uno a uno, reventando un pedazo de carne picada. Era una auténtica fiesta macabra. Mandinga estaba feliz. De algún lugar había sacado una corneta, la cual soplaba mientras lanzaba pedacitos de carne al aire, como si fuera confeti. Lo último que recuerdo es estar allí, parado con la podredumbre salpicada en mi rostro y un hedor repugnante en mis fosas nasales, y ese demonio bailando en la mesita. Mamá acudió al escuchar mis gritos. Me abrazó desconsoladamente diciendo que solo había sido un mal sueño. ¿Le contaría sobre mi pesadilla? No, nunca. Solo recordar aquello traía mi olfato olor putrefacto de muerte. Pero sí recordé una imagen durante muchos años, mi madre quitando y doblando las sábanas orinadas con compasión. No me había regañado por mojar mi cama, pude haberme quedado allí hasta que repitiera la orden del baño, pero entonces lo vi. Mi madre tomó entre sus manos una de las mitades de mi lámpara rota de Buffy. Pero no fue solo la sorpresa de verla rota como en mi pesadilla. Lo que me espantó fue su reacción al soltarla y ver brotando de allí un gusano blanco. Gracias. Bueno, en esa escena ven cómo el demonio Mandinga sigue aterrando, ¿no?, a Demian cuando era chico. Pero para que vean un poco también el tono de la novela, quiero leerles otra de mis escenas favoritas, donde digamos que no hay casi nada o prácticamente poquitas cosas terroríficas, sino es una escena más un poco
psicodélica, ¿no? Intenté describir un encuentro amoroso entre el personaje y su amada, que es Rhiannon, pero le di un poquito de mi estilo. Me gustaría si no pueda detenerme. Entraron en la casa. Damian sabía o pensaba lo que estaban por hacer. La casa era muy llamativa. Tenía una sala, una cocinita y un piso superior donde estaba el baño y el dormitorio. Había muchos libros y discos de música. Lo interesante eran esos pequeños cuadritos pegados en la pared del piso superior. Papelitos blancos con símbolos pintados en rojo. Se llaman grifos. Cada uno tiene una función. Es de protección, le dijo ella. Mira este, por ejemplo. Damian, que ya se creía listo, no se había ni sacado las zapatillas, pero Rhiannon ya se había despojado de casi todo. Él tardó en darse cuenta porque estaba mirando el entorno. En realidad, estaba mirando un colchón de 2 plazas en el piso de la casa. Eso lo puso un poco celoso y pensó que ella tenía visitas frecuentemente. Cuando la observó nuevamente, Rhiannon se estaba moviendo contra el ropero, pero cuando se dio vuelta vistiendo solo ropa interior, ese tambalear de los pechos hizo que Damian sintiera taquicardias. Su cuerpo era hermoso. Rhiannon era rellenita, de caderas anchas. Pero si hubiera sido todo lo contrario, Damian hubiera seguido sintiendo lo mismo. Su cuerpo era un misterio, un templo para extraños rituales. Ratificó más aún esa idea cuando miró su piel. Un poco por encima del nacimiento del pecho, ella tenía tatuada una pequeña luna menguante de color negro. Un poco más arriba del ombligo, tenía un lunar que conectaba con esos rosados pezones. Extendiendo los brazos, Rhiannon reveló un símbolo que se repetía en cada muñeca. Aquel glifo era una V invertida, atravesada por líneas horizontales, una más abajo en el medio de la figura. Del vértice interior nació una línea vertical con 3 puntitos, uno encima del otro. Son grifos del imago, es para que podamos sentir algo cercano a ese plano que te voy a comentar que es. Ahora sacate todo y tráeme para acá tus brazos, te lo dibujo también. Entonces Damian dijo, pero sos un poco más chica que yo y yo no traje condones, dijo nervioso. ¿Condones? A donde vamos no necesitamos condones. Damian, que era un poco lento, no entendió esa referencia a Volver al Futuro. Él básicamente pensaba salir de ahí con eso que en los 80 llamaban gripe rosa. Damian era poco seguro de sí mismo, muy negativo, pero se animó a sacarse la ropa y meterse en la cama. Arrodillándose sobre el colchón, Rhiannon le dibujó ese mismo símbolo que ella tenía en las muñecas y le indicó que se acostara. Antes de regresar a la cama, la joven bajó hasta la sala principal, donde estaba el tocadiscos. Más tarde, Damian se enteraría que el disco que acompañó esa tarde era de un tal Raúl Sexas y la canción se llamaba Metamorfosis Ambulante. Finalmente, ella volvió y se acurrucó a su lado. Tomados de la mano hicieron un viaje, mientras sonaban los primeros compases de la canción. Allí, entre esos recuerdos, resonaba en Damian un instante del pasado, una ocasión cuando su mente viajó lejos, quizás producto de alguna sustancia. Esto, sin embargo, se sentía totalmente nuevo. En las leyendas religiosas de santos, a esto lo llaman bilocación, un momento donde una persona puede estar presente en 2 lugares al mismo tiempo. Eso sentía Damian, su pecho inhalaba, exhalaba, su estómago vibraba, pero su alma estaba en otro lado, en algún rincón misterioso del cosmos, donde las estrellas pasaban rozando, pero solo hacían cosquillas. Aquella inmensidad del universo podía tomar el color que él deseara, parecía poder crearlo todo. Intentó cambiar la negrura astral por otro tono, lo volvió rojo. Recordó entonces a su mejor amigo, Rafael el Colo. Apareció su rostro formado por estrellas. Entonces, sin darse cuenta, pensó en Mandinga, el demonio que lo aterraba durante toda la vida. 2 ojos amarillos aparecieron en el rincón lejano de aquella infinidad. Iban acercándose, devorando todo el color. Entonces, la voz de Rhiannon lo calmó. Sí,
Ya sabía que tenés algo encima. Tranquilo, corazón, tocame, todo va a estar bien. Rhiannon seguía desnuda, pero formada por millones de pequeñas partículas, cada átomo moviéndose como si latiese. Demian se miró las manos. También las tenía en ese estado. Le acarició el cuello, ambos rieron, disfrutaron. No hacían falta besos ni penetración. Bastaba con mirarse los ojos, poner un dedo en la nariz del otro, porque en la plenitud de la esencia había que sacar el sexo del cuerpo y llevarlo más allá de lo que la imaginación pudiera concebir. Demian despertó sudado en la cama. Miró el reloj en la mesita de luz. Habían pasado solo 5 minutos, pero a él eso le parecieron horas. Gracias. Esto fue un pequeño resumen del contenido de mi novela Aurora. Intenté leer partes bien diferenciadas para que se pueda por ahí entender el tono. Si bien el género, como repito, como dije, es terror, yo intenté agregar variedad y esta es una de mis escenas favoritas. Vuelvo a decirles que si les interesa comprar la novela pueden escribirme. No sé si alguno capaz sabe, pero bueno, a ver, el escritor tiene que comprarle sus libros a la editorial, entonces la forma con la que me manejo es esa, me hace una preventa y yo le pido a la editorial que tiene su stock. Pero bueno, esa fue mi parte de esta presentación. Ahora les quiero dejar con Virgil, que hable unas poesías. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Primero que nada quería felicitar a Dave por esta presentación de Aurora y agradecerle por la invitación a participar de la presentación de su novela. Vamos por más novelas, Dave. Esta noche les voy a leer 2 poemitas, son poemas de urgencia, les llamo yo, que tiene que ver con esa necesidad de escribir cuando todo se desborda. Este primer poema, se llama Escribir hasta llegar a la orilla. Creo que venía a colación y que venía bien para este evento que justamente tiene que ver con la actividad de escribir. Escribir hasta llegar a la orilla. Cuando en mí me pierda, en este íntimo naufragio de arrebatos del pensamiento, vuelvo a encontrarme en las palabras. Escribo hasta que algo en mis adentros deja de sangrar, porque la palabra ordena y exige un exorcismo. Rescata de la vorágine eso que estaba extraviado y en medio de la marea ofrece un salvavidas. Esta es otra madrugada de ritual, de desamparo, de sumergirme en la inmensidad. Quizás se vuelva en el más feliz de los casos una madrugada de hallazgos, quizás de solo reconciliación con la verdad, lo que creo verdad si es que esta niebla me deja ver. Otra madrugada en la que me apaño un consuelo, un remiendo a tanto abatimiento, y no tengo más que palabras, burdas palabras, lo poco que tengo, y aún así, qué acción más poderosa. El segundo poema y el último se llama Prometea. Si vestigios de lo que fui es lo que conservo, ya no arranques de este cuerpo las hilachas de un recuerdo, no me vuelvas uno de tus mitos griegos, de dolores eternos, de aprendizaje y belleza en los lamentos. Deja que guarde uno de mis suspiros, que se me achican los pulmones, que ya nada hay adentro. ¿Acaso esta delgadez de contentos han de ser tan poca cosa para ti, ni un ínfimo consuelo? Mi perpetua inanición ya es tu promesa de alimento. Prometea me tienes, tú, alimaña emplumada, revoloteadora empedernida, de verme moribunda eternamente deseosa, de tu pico mi carne despellejada, para engrosarte las tripas a tu boca caí, y de tu hambruna despiadada en tus entrañas un pedazo de lo que fui. Por más libros. Gracias, increíble. Bueno, vamos cerrando. Quiero agradecer a
al público presente, a las personas increíbles que estuvieron escuchando, el espacio que me dio este lugar, que nos dio este lugar. No, hoy en día no es fácil encontrar a alguien que te acepte, que te dé lugar, sobre todo a los que escribimos cosas que no son tan convencionales. Así que gracias de nuevo. Vuelvo a repetir que si quieren adquirir mi libro pueden escribirme a mi Instagram, escritor David Saad, o solamente David Saad. Bueno, vamos a cerrar con algo de Nikki. Gracias. Gracias, David, por la invitación. Yo voy a culminar con el inicio de mi poemario y con el fin. El siguiente es pasión. Tenue rayo de luz mañanero que atraviesa la ventana, haciendo bailar las partículas de polvo que se asoman sobre tus rubios cabellos, iluminando tu aún piel de gallina, armadura que se arma debido al frío clima invernal, que es combatido por el fulgor de nuestros cuerpos en sintonía de pasión extrema y de amor, ese amor prohibido y secreto que hoy quiebra mis sentidos, agonizando en enamoramiento, y así, embriagada del aroma de tu cigarro, que penetró en el de mi perfume, estallido de un grito en silencio, de cuerdas vocales, rotas por decisiones incoherentes, rotas, insatisfactorias, y tu mirada que cruza la mía nerviosamente, tu mirada llena de sensaciones, la mirada del cantar de un corazón ajeno que palpita dolor, tus suspiros de paz y cansancio. Como última gota de anhelado vino, tu sonrisa traviesa, que me recuerda a aquel escritor francés que tanto adoro leer en mis momentos de soledad, al que volveré una vez que nos hayamos separado forzosamente, para continuar con nuestras vidas, fingiendo que un trozo del otro no quedó con uno eternamente. Culmino así el poemario con malicia y miseria. El ciclo de la vida continúa, pequeños brotes crecen de nuestra putrefacción amorosa. Volverá a comenzar noviembre y no, ya no podré mirarte a los ojos, como en aquel 12 del mes en el que todo salió mal menos mirarnos. Ojalá la melodía de una miseria se atraviesa por tu mente junto con la silueta de tu recuerdo, para danzar con malicia nuestro olvido. Es con este último poema vampiro mío que me despido. Muchísimas gracias.